tomar la promoción, así lo hacemos desde mi celu. Fede, ¿a vos te llegan las ofertas de Mercado Pago? A mí me llegó hoy la de Transport. Hola, Abril. Disculpa, estoy restableciendo todo porque se me borraron todas las capturas cuando se cortó la luz. No había guardado el documento con el que estábamos trabajando. A veces suma quiera. Listo. ¿Están las dos? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Ok. Sí. ¿Cómo van? ¿Tienen energía todavía? Sí. ¿Cómo? Bien. Si tienen energía, si no se cansaron. Ahí están viendo la parte de inversamente proporcional, ¿verdad? En la pantalla. Sí. ¿Eh? ¿Abril también? Sí. Bien. Veamos magnitudes inversamente proporcionales. Aquí está la explicación, pero antes de ver la explicación, lo que vamos a ver es el ejemplo porque así se va a comprender mejor. Ejemplo, si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo? Dice, en este caso, a doble número de trabajadores, el trabajo durará la mitad. Claro, porque si yo tengo más gente, me va a ser más rápido el trabajo y demorará menos tiempo. Si triplico, o sea, al triple el número de trabajadores, el trabajo durará la tercera parte y así sucesivamente. Por tanto, las magnitudes son inversamente proporcionales. También se dice que son indirectamente proporcionales. Veamos esta tabla. Nosotros sabemos que
3 hombres demoran en realizar ese trabajo 24 días. ¿Sí? Ahora, si yo duplico la cantidad de hombres, si en lugar de 3 tengo 6 trabajadores, en lugar de demorar 24 días, demorarán 12. ¿Qué pasó con la cantidad de hombres? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Si eran 3 y ahora son 6, Aumentó. aumentó. Entonces tendría que multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Por 2, porque 3 por 2 es 6. Ahora, ¿la cantidad de días que se demoran aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Entonces, en lugar de multiplicar, tendría que Dividir. dividir por ¿cuánto? ¿Por cuánto divido al 24 para que me dé 12? Por 2. Dividido. Ajá. Fíjense entonces que en las relaciones inversamente proporcionales, cuando una de las cantidades se multiplica por un número, la otra cantidad se ¿qué? Divide. ¿Se divide por el mismo o por otro? Por el mismo número. Por el mismo número. Entonces, dos cantidades son inversamente proporcionales cuando una de ellas, al multiplicarse por un número, la otra se divide por ese número. De manera más completa, dos cantidades son inversamente proporcionales cuando al multiplicarse o dividirse una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada. O sea, si esta se multiplica, esta se divide. Y si esta se divide, esta se multiplica. ¿Sí? Y así va a pasar siempre. Por ejemplo, del 3 al 9 se multiplica por 3. Y entonces del 24 al 8 se divide por 3. Siempre es por el mismo número. ¿Estamos hasta acá? Ahora, hay otra cosa interesante. ¿Recuerdan de que en la directa nosotros teníamos que dividir y me daba el mismo cada vez que dividía? Y se obtenía una constante. Habíamos hecho y sobre x nos daba k. En la directa, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Lo que vimos hace rato. Sí. Bien. Entonces, acá no pasa lo mismo, porque 3 dividido 24 no es lo mismo que 6 dividido 12 y lo mismo que 9 dividido 8. Pero, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos? 3 por 24 nos da 72. 6 por 12 nos da 72. 9 por 8 también nos da 72. Y así sucesivamente. Entonces, para la directa, lo que pasa es que cada vez que multiplicamos y por x, el resultado es un valor constante. En este caso, y por x siempre me da 72. Y si nosotros de aquí despejamos el valor de... despejamos a la y, ¿qué está haciendo la x? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Qué está haciendo acá? Les pregunto. Multiplicando. Entonces pasaría dividiendo. Por lo tanto, la fórmula quedaría de esta manera. O sea que esta fórmula sería para este problema. Y ahí tenemos cantidades directamente proporcionales. Hay que tener en cuenta que acá cuando una aumenta, la otra, perdón, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye. Y si la primera disminuye, la segunda aumenta. ¿Sí? Entonces, ustedes se tienen que ir dando cuenta de qué es lo que va pasando en cada situación. Entonces, aquí se explica lo que acabamos de decir. 3 por 24 es lo mismo que 6 por 12, es lo mismo que 9 por 8. Y todas las multiplicaciones nos dan 72 en este caso. Entonces, acá 18 por x me tiene que dar 72, ¿verdad? 18 por x me da 72. Yo despejo x y ya obtengo el valor que va en este lugar. ¿Me entienden? Sí. Ok. Ahora, si nosotros hacemos la gráfica en base a estos puntos, los puntos estos me van a salir así. Y se forma esta gráfica que se llama hipérbola. No sale una recta en este caso. ¿Sí? Sale una hipérbola equilátera, lo pueden comprobar. Si ustedes hacen los puntos, les va a salir así la gráfica.
Bien. Ahora tenemos un ejemplo para hacer regla de 3, pero inversa. Veamos el ejemplo. Un granadero tiene forraje suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de forraje 450 vacas? Entonces, no vamos a tener más alimento, pero vamos a tener más vacas. Entonces, si yo tengo 220 vacas, me alcanzará para 45 días. Ahora, si yo aumento las vacas, ¿me va a alcanzar para más o para menos días? Para menos. Para menos. Entonces, si yo aumento las vacas, me alcanza para menos días. Fíjense que ahí ya me voy dando cuenta de que esto parece que es inverso, porque en la directa o las dos cantidades suben o las dos cantidades bajan. En este caso no. Mientras aumento las vacas, disminuye la cantidad de tiempo. Entonces, en este caso, ya no es cruzado, sino que esto por esto me tiene que dar igual a esto por esto, ¿verdad? 220 por 45 me tiene que dar lo mismo que 450 por X. ¿Recuerdan que antes era esto por esto igual a esto por esto? Eso es para la directa. Ahora tiene que ser así para la inversa. 220 por 45 tiene que ser lo mismo que 450 por X. Y de ahí el 450 pasará dividiendo. Y por eso X ¿Profe? se calcula con esta fórmula. Sí. Sí. Decime qué hora. Me espero un ratito, voy a entrar por la computadora. Dale. Me espero un ratito, voy a Sí, entrar por la computadora. sí. Abril, ¿me entendiste hasta ahí? Sí. Bien. Te pregunto, ¿entendés esto? Que es lo mismo que acabamos de poner ahí. Sí. O sea, pasaría el 450 y ya nos quedaría igual. Entonces ya tengo la cantidad que es 22. Entonces en lugar de X tendríamos 22. Ahí vemos que esto disminuyó cuando esto aumenta. Entonces ahí me doy cuenta de que la proporción Profe, es no inversa. entendí muy bien esa parte. ¿Qué hará? Bien, ¿Sí? vamos desde nuevo. ¿Entendiste esta tabla? Aumenta la cantidad de No. vacas, que nos dicen que tenemos 220 vacas y el alimento para esas 220 vacas nos alcanza para 45 días. Ahora, sin aumentar la cantidad de alimento, aumentamos la cantidad de vacas. ¿Qué pasaría si en lugar de 220 llevamos a las vacas a 450? Y tengo la misma cantidad de alimento. Entonces, ¿me va a alcanzar para más o para menos días? Para menos. Para menos días. Entonces, si esto aumenta, se está multiplicando, esto está disminuyendo, o sea que se divide. Y ahí me doy cuenta de que es inversa, porque la directa es por y por o dividido y dividido. Pero acá, cuando tengo por dividido o dividido por, es inversa. Cuando es inversa, Es como la de hace rato. como la de la que expliqué acá, como la de hombres y días trabajados. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ya no es, ¿se acuerdan que hacíamos medio con medio, extremo con extremo para la directa? Así, en este caso no. En este caso es 220 con 45 y 450 con X. O sea, 220 por 45 es igual a 450 por X. ¿Se entiende? Eso para trabajar con la inversa. Y de ahí el 450 pasa dividiendo para la izquierda. Y así es como se calcula el valor de X. Fíjate que la expresión es la misma. Y entonces el resultado me da 22. ¿Y qué significa ese 22 que va acá? Es la cantidad de días para la que me va a alcanzar el alimento, para lo que me va a alcanzar el alimento, si yo aumento la cantidad de vacas. Entonces, en lugar de alcanzarme para 45 días, me va a alcanzar para 22. ¿Se comprende? Abril, Sí, Kiara. sí. Bien. Entonces, ¿pero cómo se hace con la regla de 3? Para ser ya más directos.
Lo que se hace es 220 vacas me alcanza para 45 días. Vacas va abajo de vacas. Entonces 450 tiene que ir abajo de 220. X días. Pero recuerdan que antes hacíamos esto por esto dividido esto. ¿Lo recuerdan? Sí. Bien. Ahora se hace esto por esto dividido esto. Es el camino inverso. Antes hacíamos esto por esto dividido esto. Ahora cambiamos las flechas. Esto por esto dividido esto. El sentido. 220 por 45, que es lo que tengo acá, se dividen por 450. Y ahí es donde me dan 22 días. Eso es regla de 3 inversa. Aquí tenemos otro ejemplo que lo dejaría para que lo lean, también es proporción inversa. Y después vienen las actividades recién, que son las que habíamos marcado hace rato. Las que no estaban marcadas, ¿las marcaron ustedes? ¿Las anotaron? Porque a mí se me borró cuando cortaron la luz. Sí. Igual lo vemos de nuevo. La primera era, les marco las directas. Esto era directa y el E era directa. Estas que están al medio son inversas, así que esas las pueden resolver ahora. Están marcadas en el video, en el último video que les mandé también. Igual les dejo ahora el ejemplo 2 para que lo analicen. Luego de que analizan el ejemplo 2, si no tienen preguntas, vamos a resolver el problema B, C y D. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Tienen ustedes esto a mano? ¿El documento lo tienen a mano ahí? Sí. Sí. Yo sí. Así me muevo la pantalla. Vayan a esos, a lo de regla de 3 inversa. Así muevo la pantalla para seguir pegando lo que sigue. Y voy marcando los problemas. Será directa. Ve. Y listo, ahí están marcados de nuevo los problemas, que son de directa y los otros son inversos. Me avisan una vez que hayan comprendido el ejemplo 2 o si tienen dudas. Y de ahí continuamos.
Profe, ya terminé, le mando la foto por el grupo. ¿Cómo, disculpa? Ya terminé, le mando la foto por el grupo. Terminaste el... ¿Qué punto? El A, el E, el F, el G, el H, el Ah, I. bien. Pero ya lo hiciste como inversa. A inversa los que no están marcados y directa los que están marcados. Sí, Sí, bien. Recordá que cambia, ¿no? Acá, por ejemplo, si le explico de todas maneras, el 2 dice, para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 toneles, que son esos recipientes de madera grandes, en donde envasan el vino, de 200 litros de capacidad cada uno. O sea, en un tonel entran 200 litros. Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando 32 toneles. O sea que no van a estar llenos. Lo que pasa es esto, 8 toneles, si yo quiero usar 8 toneles, en cada tonel pondría 200 litros. Ahora, si quiero 32 toneles, si quiero envasar la misma cantidad de vino en 32 toneles, ya no será necesario meter tantos litros en cada tonel, sino menos litros porque tengo más espacio en 32 toneles. ¿Se entiende? Entonces acá es inversa. Acá no es esto por esto dividido esto, sino 8 por 200 dividido 32, que es lo que está acá. ¿Se entiende? A mayor cantidad de toneles, menor cantidad de litros en cada tonel. ¿Está entendido eso? sí. ¿Sí? ¿Abril? Sí. ¿No hay preguntas? Si tienen alguna pregunta, me avisan. Sí, si lo tienen ya listo, me los pueden enviar. Si no, podemos hacer el B y el C a modo de ejemplo. ¿Les parece? Vale. Bueno, A ver, veamos qué pasa acá. Por ahí es más fácil de interpretar cuando hacemos una tabla de valores. Y ponemos acá. 5 operarios tardan 9 horas en revisar el motor de todos los trenes de la estación. Entonces acá vamos a poner número de operarios y el tiempo en horas. Me dice 5 operarios necesitan 9 horas. ¿Cuánto se tardaría en realizar el mismo trabajo si se contrataran 2 operadores más? O sea, ¿cuántos operadores tendríamos si se contratan 2 más? 7. 7, porque 7 tiene 2 más que 5. Y entonces, ¿cuántas horas se necesitarán? Porque dice, ¿cuánto se tardará? Me está preguntando las horas. Entonces, si yo aumento los operadores, la cantidad de horas aumentará o disminuirá. O sea, se necesitarán más o menos horas para realizar el trabajo. Menos. Menos. Entonces, si uno aumenta y el otro disminuye, la proporción es directa o inversa. 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 Entonces, hacemos la regla de 3. 5 operarios demoran 9 horas. 7, ¿dónde va 7? ¿Abajo de 5 o abajo de 9? Del 5. El 5, porque estamos hablando de operarios. Operarios va abajo de operarios. X horas. Ahora pregunto, hago 7 por 9 dividido 5. 5 por 7 dividido 9.
o 5 por 9 dividido 7, si es inversa? ¿Cómo sería? ¿Me entienden la pregunta? Sí. Recuerden que la directa era esto por esto dividido esto. Para la inversa se cambia la dirección de la flecha. Partimos de acá. Ahí. 5 por 9, Y el resultado 7. dividido 7. ¿Está? Entonces, Sí. eso es lo que hacemos acá. 5 por 9 dividido 7. Y ahí tendremos la cantidad de horas. ¿Entendieron? Sí. Bien. Vamos a el siguiente. Una piscina portátil ha tardado en llenarse 6 horas utilizando 4 grifos iguales. ¿Cuántos grifos iguales a los anteriores serán necesarios para llenarla en 3 horas? Vamos despacio. Tenemos entonces número de grifos y el tiempo. Entonces, número de grifos y las horas. Hacemos una mini tabla. Si tenemos 4 grifos, esos 4 grifos llenan a la piscina en 6 horas. Ahora, ¿cuántos grifos iguales a los anteriores serán necesarios para llenarla en 3 horas? ¿Dónde irá el 3? ¿Aquí o aquí? ¿A la izquierda o a la derecha? La derecha. A la derecha. Entonces, acá tengo, yo quiero demorar 6 horas, 3 horas, perdón. ¿Qué tengo que hacer con la cantidad de grifos para que el tiempo sea menor? Sumar ¿Poner más grifos o menos grifos? más grifos. Más grifos, porque acá estoy dividiendo, ¿no? Por 2, ¿verdad? Ahí ya pueden saber a simple vista qué número irá acá. Si aquí dividí por 2, ¿qué tendría que hacer acá? Por 2. Bien, o sea, que la respuesta debe ser 8, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la mitad del tiempo, necesito el doble de grifos. Ahora, eso está bien, pero nos piden resolver el problema haciendo regla de 3. Entonces digo, 4 grifos demoran 6 horas. Si yo quiero que demore 3 horas, X grifos. Entonces hago la multiplicación recta y al resultado dividido entre 3. 4 por 6 dividido 3. Entonces 6 por 4, 24. 24 dividido 3, 8. Que es lo que ya habíamos dicho. Necesitamos 8 grifos. Así funciona la inversa. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, ahora, antes de que se nos termine el tiempo, todo lo que es receta de cocina y generalmente precios como el tema del boleto o cada vez que yo tengo que comprar lapiceras y hojas y si yo compro, o solo lapiceras por un precio, si yo necesito más lapicera voy a gastar más. Ese tipo de cosas, ese tipo de problemas son directamente proporcionales. Todo lo que es receta de cocina y todo lo que son compras. Por lo general, hay que analizar cada problema. Después, todo lo que sea obreros y tiempo que demoran en hacer algo generalmente es proporcionalidad inversa. ¿Sí? Ahora, como no había tiempo, yo directamente les marqué cuáles eran problemas con directa y cuáles eran problemas con inversa. Pero la idea es que ustedes se tienen que dar cuenta. ¿Qué pasa? Entonces se plantean esos. ¿Qué pasa si aumento esto? ¿Esto irá para arriba o irá para abajo? Entonces, la idea es que ustedes se den cuenta si el problema se trata de una proporción inversa o directa. ¿Me entienden? Lean, analicen cada uno de los problemas y traten de darse cuenta por qué se los marqué como inversa o por qué se los marqué como directa.
¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Y nos faltaría ver la última parte nada más. Que igual se trata de lo mismo. Son distintos tipos de ejercitación, pero acá ustedes se tienen que identificar el tipo de proporcionalidad y en base a eso completar la tabla. Son como problemas, pero ya es más fácil porque ya tienen la tabla semicompleta. Y al final también, lo mismo. Ustedes completan la tabla de acuerdo a si le dice que es inversa o directa y ustedes van completando los valores. Ahí les pongo en la pantalla para que se den cuenta. ¿Dónde está cambiar de función? ¿Este es el último Zoom, profe? Sí, porque no sé, yo no tendría drama, pero yo creo que los padres ya quieren ir a descansar. Así que, para que no hagamos bulla. A esto me refiero. El punto 4 serían los problemas que acabamos de marcar. Y el punto 5 son también problemas, pero ya tienen la tabla casi completa, entonces ustedes se tienen que dar cuenta de si es directa o inversa. Acá si tienen la velocidad y el tiempo, es inversa siempre, para la distancia, para una misma distancia. A mayor velocidad, demoro menos. ¿Sí? Y el punto 6, también acá les dicen si es inversamente proporcional, pueden completar esto con regla de 3. Si 8 es con 36, 6 es con X y completan ahí. Y otra vez, si 8 es con 36, 3 es con X y completan ahí con la forma de la inversamente proporcional, que es la que vimos. ¿Sí? Y con la directa también, 14 es con 38, si 14 es con 38, X es con 32 y aplican la fórmula. Lo importante es que ustedes se tienen que dar cuenta que en la inversa siempre la multiplicación, o sea, 8 por 36 me tiene que dar lo mismo que 6 por el número que pongo acá, lo mismo que 3 por el número que pongo acá y así. Y en la inversa, y en la directa, 28 dividido 14 es 2, 32 dividido qué número me dará 2, siempre me tiene que dar la división 2. ¿Entienden? Sí. ¿Alguna pregunta? No. No. Bien. Ah, sí, era el mismo link. Recién veo tu pregunta, que era el mismo link. Bueno, eso. Si ustedes quieren y siguen trabajando, me pueden ir enviando. Yo voy a estar todavía despierto y yo les digo si está bien o está mal. Pero lo que no quisiera es molestar en sus casas. Y bueno, ahora Bueno, subo el profe. video y mañana a las 9 tienen la prueba, ¿no? Vale. Ok. Terminamos entonces este Zoom y ya subo el video. Cualquier cosa me mandan un WhatsApp. Éxitos Vale. mañana. Que Bueno. descansen.